Chuli lleva tiempo. Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cualquier dudita que tengáis a nivel de entrenamiento, nutrición, suplementación, lo que sea, me decís. Gracias por compartir, bueno, cualquier duda que tengáis, ya sabéis, a nivel de entrenamiento, nutrición, suplementación, lo que sea, me decís.
Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cualquier duda a nivel de entrenamiento, nutrición, suplementación, cualquier cosita me decís. Dale, dale, porque sí, dale, porque no. Dale, dale, dale. Dale, porque esto no tira. Dale, dale, doble toque, doble toque. Venga, animaos, chicos, chicas, dudas que tengáis a nivel de entrenamiento, nutrición, suplementación, lo que sea. Voy, voy. ¿Y qué te cuento? ¿Cómo organizo mis días? Julián, ¿qué tal? Soy una persona que tiende a ganar músculo y estar grande. ¿Es posible verme más flaco? Sí, evidentemente, Julián. Tú te estarás refiriendo a que eres una persona eh, tirando más a endomorfa, ¿no? También tendrás capacidad de acumular a lo mejor mm, acumulación grasa, ¿no? No sé si me explico, Julián. Tendrás un contexto en el cual tienes capacidad de aumentar en todos los aspectos, tanto a nivel de masa muscular como también a nivel de porcentaje graso. Entonces, podríamos categorizarlo o meterte, digamos, por situar un poquito el morfotipo, digámoslo así, en una persona endomorfa, ¿no? Una persona que tienes capacidad para coger en los dos puntos, pero claro, el tema es ese, ¿no? Un poco a colación de lo que pones, es posible verme más flaco, ¿no? Tendrás un gran tamaño, pero estarás con un porcentaje de grasa, pues, no voy a decir muy elevado, pero relativamente elevado, el cual nos tapa esos abdominales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es un poco a lo que te refieres, ¿no? Si mal no, vamos, si no me equivoco, ¿no? Yo creo que irá por ahí, ¿no? Lo que quieres decir. Entonces, ¿es posible verte más flaco, Julián? Pues aquí tienes un ejemplo parecido al tuyo, el cual, pues bueno, yo parto de una base, digamos, endomorfa también, una persona que, bueno, llevo jugando al fútbol toda mi vida, sobre todo hasta los 18, 19 años, de forma más contundente, más seria, digámoslo así, luego ya me lesioné y tal. ¿Qué ocurre? Evidentemente yo he estado mucho tiempo, pues eso, que en el momento que yo empecé a entrenar con cargas,
Yo es cierto que pude ganar un volumen tapadito y tal, pero eso no quitaba que no tuviese ahí mi acumulación. No digo que estuviese obeso, pero sí que tenía ahí mi chichilla y no tenía abdominales visibles, ¿no, Julián? Entonces, ¿es posible la reducción? Evidentemente. Evidentemente que sí. De hecho, Julián, es más, si tú en ese inicio, porque mira, qué curioso, porque te cuento más. Yo los primeros años, desde que empecé, ponte 2008, 2009, esos 4 o 5 años, yo no he tenido abdominales visibles. O sea, yo era una persona, bueno, a lo mejor algún momento, pero era una persona que comía mucho y a la vez entrenaba mucho. Entonces yo estaba grande y tapado, digámoslo así, ¿no? O sea, ahí es donde adquirí esa masa muscular magra, ¿no? Esa consagración a base de entrenamiento duro, comer, digamos, una etapa de volumen sostenida, ¿no? Con mis vaivenes, pero sobre todo sostenida. Vale, perfecto. Entonces, claro, Julián, ¿qué ocurrió? Pues eso, llegó un punto en que yo dije, coño, pues bueno, voy a empezar a recortar y tal. Y claro, ahí tienes, dices, coño, no había valido estos 4 o 5 años. No, para nada, al revés. De hecho, empujó un poco esa situación, el no tener prisa porque se me viesen o no cuando llegase el verano y demás. Entonces, evidentemente, ¿qué fue lo que generó la moneda de cambio y a colación de lo que me has comentado, yo creo que también es tu caso? Pues esa generación de masa muscular, de células musculares, lo que hizo fue aumentar mi metabolismo, evidentemente, hacerme más flexible metabólicamente y en el momento que yo quise recortar, la verdad que, bueno, pues fue, no voy a decir fácil, pero evidentemente mi cuerpo estaba ya muy adherido a esa situación. ¿Qué ocurre? Que si tú esta situación encima la sostienes en el tiempo, lo que está ocurriendo es que estás generando esa hibridez, ¿no? Lo que cuando empecé era endomorfo, ya llega un punto en que mi tasa metabólica aumenta muchísimo por mi generación de células musculares, más, bueno, pues un control, evidentemente, la alimentación y demás, pero me hizo mucho más flexible metabólicamente hablando y del cómo comencé al cómo me encuentro, o en la situación en la que me encuentro a día de hoy, es clave. O sea, ser flexible metabólicamente y esa situación que yo tenía en un inicio ha cambiado, mi cuerpo lo he mutado, digamos que mi metabolismo ha mutado. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, Julián? Tú ahora mismo tienes mayor capacidad, ¿vale? Dado que llevas entrenando mucho tiempo, tienes una masa muscular adquirida, entonces tú ahora lo que necesitarías, evidentemente, sería recortar calorías, teniendo una gran densidad nutricional, pero evidentemente luego llevándolo a un déficit calórico paulatino y bien controlado, ¿vale, Julián? Entonces, digamos que estás en un pseudo volumen y lo que tenemos que generar es una definición. Entonces, ¿tienes capacidad para que se te vea el abdominal? Ya te garantizo yo que sí. Sobre todo la idea que yo me puedo imaginar de tu contexto físico y demás. Una persona con masa muscular, tapada, que lo que necesita es seguir entrenando con calidad y luego ir recortando calorías para ir apretando la situación. En cualquier caso, Julián, bueno, por supuesto que es factible, pero en cualquier caso, Julián, bueno, yo soy nutricionista y preparador físico. Si quieres saber cómo funciono, sin ningún compromiso, Julián, me escribes por privado y yo te paso mi teléfono y te cuento a través de WhatsApp cómo funciono. Y en el caso de que te cuadre, Julián, pues evidentemente yo me haría cargo de todo, dieta, entrenamiento, seguimiento, todo. Yo hago revisiones semanales, feedback casi diario, o sea, trabajas directamente conmigo, no hay ningún tipo de automatismo, derivar a otras personas ni nada. Vale, esto te lo digo, Julián, bueno, en el caso de que te interesase, pero bueno, ante tu pregunta claramente y por lo que yo me he podido imaginar, sin duda alguna, se puede, claro que sí. Y más con una consagración previa a lo que te comentaba de esa masa muscular, ¿no? Si tengo más masa muscular de la cuenta, ¿cómo pierdo peso si tengo más masa muscular que grasa? La Luxer. Bueno, pues vamos a hablar un poco también parecido a lo que le acababa de contar a Julián, ¿vale? No sé si eres hombre o mujer, la Luxer, pero claro, evidentemente sí ha ocurrido lo mismo, ¿no? Que ha habido una hipertrofia muscular, pero también ha podido haber cierta hipertrofia adipocitaria porque nos hayamos pasado constantemente, ¿vale? El vaso, si lo rebosamos, pues al final acabamos acumulando ese excedente. Por lo tanto, evidentemente... ¡Hostia, Dani! ¡Gracias! Me lo han dicho alguna vez, pero por aquí, ¿eh? No que me lo han dicho. Hostia, ojalá. A Luis Figo, qué grande. Bueno, verá. A ver, yo soy de Madrid, soy del Real Madrid también y claro, evidentemente esa época dorada del año 2001 y tal, o 2000-2001, cuando ficha Figo, la verdad que me gustaba mucho el tupé ese que llevaba, el flequillo. Gracias, Dani, pero bueno, nada, yo creo que estoy un poco más lejos del Luis Figo. El Luis Figo era muy guapete. Pablo, se me ha caído un ídolo. ¿Por qué, Pablo? No me digas que pensabas que porque soy del Madrid. Sí, Pablo. ¿Tú de qué equipo eres, Pablo? Bueno, si eres del Barça,
No pasa nada. Los piques sanos molan, tío. No mola que todos seamos del mismo equipo. Si lo que mola es que seamos contrarios y nos piquemos y haya bromas, hombre. Bueno, como te decía, la Luxer, lo que está ocurriendo es exactamente algo parecido a lo que le podía estar pasando, como he dicho, a Julián. Que hayas adquirido toda esa hipertrofia, digamos, muscular, pero también adipocitaria, y por ende, lo que habría que hacer, evidentemente, es definir, ¿no? Digamos, recortar, generar una pérdida de tejido graso, ¿vale? En detrimento o mantenimiento, mejor dicho, de ese tejido muscular en la medida de lo posible, va teniendo una bajada paulatina sin que sea muy agresiva y, por lo tanto, toda esta situación ir aguantándola y obviamente ir flexibilizando según vayas necesitando, ¿no? Porque al final luego uno dice, no, pues hago esta dieta. No. A lo mejor hay que ir recortándola, hay que ir apretándola, porque obviamente tu cuerpo va mejorando, va generando una adaptación y por lo tanto el cuerpo puede ir demandando más. No es lo que tú tengas una pauta de X y te tenga que durar para 3 meses, para nada, al revés. Eso hay que ir flexibilizando porque el cuerpo irá demandando más y hay que ir controlando por eso semana a semana. Vale, la Luxer, así que bueno, como le he dicho a Julián, pues por privado me puedes escribir, te paso mi teléfono y te cuento. Y eres del Barça, Pablo? ¿Qué esperabas? Si soy de Madrid, tío. Si yo soy de Madrid. O del Atleti o del Madrid. Y del Atleti ya te digo yo que no. Y eso que jugué en la cantera, estuve un poquito, y en la del Madrid también la pisé con 12 años. Pues yo, joder, yo no era malo, ¿eh? Yo jugué el Campeonato de España con la selección madrileña con 12 años, tío. Pero yo jugaba en un equipo que se llama Darbe, que es filial del Madrid, ahí en Madrid, y llegué a jugar el Campeonato de España, tío. Y coincidí, mi quinta de Javi Martínez, Juan Mata, y coincidí, tío. Lo que pasa es que luego yo ya me quedé en eso. Me quedé hasta los 18, 19, llegué a jugar en División de Honor Juvenil y ya llegó ahí, me lesioné y se acabó. Y se acabó. Yo no tenía... Pero nada, conmigo, Pablo, no tienes problema. Yo soy muy... A mí me encanta el pique sano, de risas, o sea, conmigo nunca... Hay una barrera clara que es el pique sano y luego ya enfrentamiento de verdad con alguien porque sea un equipo u otro me parece ridículo, ¿eh? Soy bastante anti personas radicales, la verdad. Gracias, Dani, por lo de Figo. Bueno, para Pablo Figo, ese sí que es un traidor de la leche, o sea que no creo que le haya hecho mucha gracia. Eso me pasa justo, la ropa la aprieto y me gustaría verme más suelto. Jaja, muchas gracias, Romero, te doy un follow y te voy a ir siguiendo. Genial, Julián, nada, lo que necesites. Bueno, en cualquier caso, ya te digo, a título informativo me puedes escribir por privado, yo te paso mi teléfono y te cuento, ¿vale? Pero bueno, gracias a ti, Julián, y si tienes alguna duda más adicional, Julián, vamos a amenizar esto, así que sin problema. Entonces eras jugón. Bueno, sí. Tenía buena zurda. La verdad que yo he sido zurdo y tenía muy buena zurda, sí. Jugaba en la banda. Lo que pasa es que yo jugué en la época en la que éramos zurdos. Yo me fijaba mucho en Vicente del Valencia, era zurdito, cerrado. Yo éramos zurdo, banda izquierda. No es como ahora que se juega banda cambiada. En mi época era coger línea de fondo, ponerla. Yo tenía, bueno, pues, velocidad, una buena aceleración, buena zurda y bueno, pues eso. Buen injerto, me dice Luis. Sí, Luis, sí, me he hecho un injerto de la leche, sí. No, Luis, es mío, de verdad. O sea, no tengo ningún problema. Si me hubiese hecho un injerto, en ningún caso me daría ningún tipo de vergüenza, Pero bueno, gracias, por eso quiere decir que tengo buen pelo. Gracias, Luis. Venga, animaos, ¿dudas? Como Mbappé. No, hombre, Mbappé juega banda cambiada, en teoría. Cuando juega en banda, que de delantero centro no sabe jugar, por cierto. Venga, animaos, ¿dudas? No quiero hablar, no vamos a entrar en fútbol porque entonces hago uno solo de fútbol y nos partimos el culo. Pero no, venga, dudas que tengáis a nivel de entrenamiento, nutrición, suplementación, lo que sea. Oye, chicos, chicas, todo lo que podáis darle, doble toque, os lo agradecería mucho, ¿vale? Pues ya sabéis, el algoritmo y tal. Y por cierto, para los que, bueno, me conozcáis y no lo supieseis o los que no me conocieseis, bueno, Romero 14 Trainer aquí en TikTok, en Instagram igual, pero en YouTube también, ¿vale? Estoy grabando en directo este live para que luego podáis resolver, bueno, pues dudas que puedan surgir, que podáis acudir ahí.
Así que, bueno, también me pasaré ahí a hacer directos cuando TikTok, pues a lo mejor ya no tal. Así que Romero14Trainer en YouTube, tenéis el enlace en mi perfil de TikTok y me encantaría que me siguieseis y poder veros allí también, ¿no? Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cualquier duda, insisto, que tengáis, chicos, chicas, decidme, por favor, a nivel de entrenamiento, nutrición, suplementación, lo que sea. Venga, animaos. Venga, animaos, chicos, chicas. Dudas a nivel de entrenamiento, nutrición, suplementación. Muchas gracias por los me gusta, pero bueno, venga. Vamos a amenizar esto y duditas que os surjan. Venga, animaos. Pablo, después de pesas, si tienes otra actividad, por ejemplo, boxeo, judo, ¿qué recomiendas tener entre medias? Bueno, buena pregunta, Pablo. Yo aquí, evidentemente, habría que ver el espacio desde que termino las pesas hasta que me voy al boxeo o a la actividad cardiovascular más intensa y demás. O sea, más intensa, sobre todo más demandante de oxígeno y demás, o sea, más cardiovascular, ¿vale? Digámoslo así, a una intensidad relativamente alta ese cardio. Obviamente el boxeo es muy demandante y demás. Entonces, yo aquí lo que tendría que ver es el espacio que pueda haber entre la actividad primera del boxeo, o sea, perdón, de las pesas, y luego cuando vas a acudir a hacer ese boxeo, ese judo y demás, ¿vale? O cualquier arte marcial. Yo tengo gente que hace eso, pero claro, hay un espacio, ¿no? De tiempo. Por ejemplo, por la mañana va al gimnasio y por la tarde, pues tiene ya a última hora, a lo mejor, esa sesión de, pues yo qué sé, de cualquier arte marcial que la persona vaya a practicar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Pablo, yo aquí lo que te diría, pues puede ser, lo dicho, entrenamiento intenso, con pesas, ¿vale? Con la mayor intensidad posible, ¿vale? Ahora, entre medias, yo metería, sobre todo, buena bebida rica en electrolitos, ¿vale? Yo qué sé, incluso podemos meter 30, 40 mililitros de agua marina, mezclar con un litro, litro y medio de agua. Metería 15, 20 gramos a lo mejor de aminoácidos esenciales y también metería, obviamente, previo 15, 20 minutitos antes, ¿vale? Esto podría ser incluso durante de tu actividad física de boxeo y tal, que vayas con reposición de minerales, esos aminoácidos esenciales y también incluso podríamos meter alguna molécula de glucosa en forma de dextrina o alguna dextrosa y demás, ciclodestrina. Urqueta, muchísimas gracias, tío, muy amable siempre por los regalos, que muchísimas gracias, tío. Entonces, yo lo que sí que tendría garantizado es durante mi actividad física siempre una buena reposición de minerales con alguna molécula de glucosa y aminoácidos esenciales, ¿vale? Y luego, previo a esto para el durante, pero previo a esa actividad física, hombre, obviamente metería a lo mejor pues un plátano con un par de tortas de arroz con un poquito de miel, porque date cuenta que el judo y el boxeo es muy glucolítico, es todo glucólisis. Entonces, si tienes buena flexibilidad metabólica,
yo sin duda metería un buen aporte de carbohidrato, en este caso de rápida absorción, 15-20 minutos antes, pero luego durante, sin duda alguna, también metería alguna cosita, ¿vale? Como te he comentado, sobre todo en cuanto a reposición de minerales. Además es un deporte donde existe mucha sudoración, estás en tatami y tal, entonces hay que reponer, sin duda. Esto sería, Pablo, sobre todo con ese contexto que te digo de buena sensibilidad a la insulina y que no falte, ¿no? La demanda más evidente que tiene esa actividad física, ¿no? Gracias, Urqueta, tío, por los me gusta. Gracias, tío. Pablito, ¿por qué los picos de glucosa generan somnolencia? Sencillo, porque la insulina es adormece, o sea, la insulina es muy inflamatoria. Date cuenta, Pablito, entonces, claro, cualquier pico te genera una hiperglucemia, una hipoglucemia reactiva, ¿vale? Entonces puede generar somnolencia, evidentemente, cuando sobre todo son muy agresivas las cargas. Por eso yo muchas veces, Pablito, la gente que dice, no, yo voy a entrenar y me mezclo ahí, hay gente que se mete ciclodestrina, 50 gramos, mientras se entrena, gente que no tiene capacidad muscular para absorber eso, ¿vale? Entonces, yo soy el primero que les dice, oye, te pasas el día meando. Claro, evidentemente, todo ese torrente de glucosa y demás te va a hacer mear. O sea, esa hiperglucemia, esa hipoglucemia reactiva, vas a estar constantemente intentando liberar, o sea, porque no se está absorbiendo bien, la glucosa en sangre es tóxica y va a haber que eliminar, o sea, va a haber que parte de ella, por esa situación de hiperinsulinemia, te vas a mear, o sea, estar constantemente, o sea, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo genera? Pues bueno, la insulina, como he dicho, libera serotonina, perdón, a través del carbohidrato, liberación de triptofano, por ende serotonina, ¿vale? Triptofano, serotonina y por ende melatonina. Entonces, esa melatonina muchas veces lo que te genera es ese adormecimiento. Por eso, por las mañanas, muchas veces, y según qué contexto, lo que se intenta estimular es una regulación de esa glucosa en sangre estabilizada o baja e intentar que el sistema dopaminérgico, ese cortisol, esa aldosterona, nos genere, pues eso, mayor adrenalina, noradrenalina y nos mantengamos más enfocados. Es antagónico de estar comiendo sobre todo moléculas de glucosa, ¿vale? Cortamos ese estado de simpaticotonía, ¿vale? Con ese aporte de glucosa y nos metemos más en un estado del sistema parasimpático. O sea, el cuerpo tiene que generar una digestión, ¿vale? Ante esa situación. Evidentemente no es lo mismo 2 tortas de arroz que un plato de pasta integral o arroz integral que tenga. Luego, es que no ya el carbohidrato en sí, sino es la velocidad de entrada de etcétera, etcétera. Y luego ya si incluso lo mezclas con proteína y demás, el índice glucémico baja. Entonces, la velocidad de entrada en sangre, al generarse ese bolo, lo que va a hacer es que tenga una entrada más sostenida. Entonces, para mí podría ser incluso más eficiente en ese sentido, decir, vale, voy a meter carbohidrato, muy bien, me voy a ir a entrenar en 15-20 minutos, vale, pues entonces un carbohidrato de rápida absorción que me genere ese chute, ¿vale? Y ir a entrenar. Al contrario, pues no tendría sentido. A lo mejor generar picos como un par de tortas de arroz con miel y un plátano para estar sentado en el sofá, pues yo no lo veo. Por ejemplo, no tiene mucho sentido porque al final es rápida absorción y al final estás generando un pico ahí fuerte para tampoco que genere mucho uso. Entonces, para hacer una reposición de carbohidrato, una carga de carbohidrato, sobre todo fuera de ese entorno de entrenamiento, utilizaría un carbohidrato de índice glucémico medio bajo, incluso manipulable, ¿vale? Como he comentado, al generar una mezcla con proteínas grasas, lo cual va a tener una entrada aún más sostenida. ¿Diferencia entre creatina y fosfocreatina? No, la creatina es la proteína, ¿vale? La cual, en cuanto a su función, va a ser reponer esos depósitos de fosfocreatina, ¿vale? Esa creatina tú la tienes en lo que es esa proteína y lo que va a hacer es ir directamente a esos depósitos de fosfocreatina. ¿Qué ocurre? Cuando tú tienes la molécula ATP, ¿vale? Cuando se degrada, que se convierte en ADP, adenosindifosfato, entonces, al meter este aporte de creatina, volvemos otra vez a esa reposición para seguir generando esa moneda de ATP, esa moneda de cambio en forma de ATP, pero claro, por la reposición de creatina, pero claro, esta molécula, ¿vale? Este formato, este impacto a través de la fosfocreatina,
¿vale? La durabilidad es baja. Entonces, claro, cuando nosotros hacemos el aporte de creatina, lo que hacemos es que se agota y por haber hecho esa suplementación, digamos que reiniciamos un poco el proceso, pero igualmente en vez de durar 20-30 segundos, te dura 40. O sea, tampoco es significativo la durabilidad de este aporte de creatina. A ver, en un primer momento porque se acaba agotando, pero luego sí que es cierto que tiene ese efecto doble de retención intramuscular y evidentemente funciona por saturación. Entonces, y todos los beneficios que pueda tener la creatina, hablamos a nivel de retención intramuscular, mejora de, bueno, pues esa mejora del foco cognitivo, toda la evidencia que puede estar saliendo ahora, aunque para mí en muchos contextos creo que habría que matizar y creo que la gente lo está sobrevalorando para según qué cosas. Está muy bien, pero creo que falta mucha estructura a nivel de alimentación, entrenamiento y descanso antes que pararte a pensar en si creatina sí, creatina no, y no sé ni hacer un curl de bíceps, ni sé qué me aporta el plátano, ni sé lo que me aporta el pollo, ni sé, no sé si me explico. La gente tiene que aprender mucho más la estructura alimenticia, el entrenamiento y demás para luego pasar a cualquier suplemento. Siempre dicen que el mayor pico del cortisol es a las 8 de la mañana al ver la luz solar. No, no es el mayor pico. No. Yo tengo gente, esto mira, es tan sencillo, Pablito, como medir el cortisol en orina 24 horas. Y ya te digo yo que el de por la mañana no es el más fuerte en las analíticas que yo he podido ver. Para mí no es el más fuerte. El más fuerte lo he visto yo por la tarde, situaciones muy estresantes ya a lo largo del día. Cuidado, no es el mayor pico. Lo que se genera es una hipoglucemia cuando tú te levantas para que el cortisol y la aldosterona, que lleve también esos minerales a nivel muscular y demás, o sea, al final no es solo el cortisol, también es bueno, pues al final la hormona, no solo glucocorticoides, sino mineralcorticoide, ¿vale? Glucocorticoide principal, glucocorticoide es el cortisol y el principal mineralcorticoide es la aldosterona. Entonces, lo que generamos es una hipoglucemia y que haya un levantamiento de ese cortisol por la mañana, que lleve a esos puntos diana, esa aldosterona. De hecho, por eso hay mucha gente, Pablito, que por las mañanas, eso no quiere decir que no haya un pico fuerte o que no pueda haber una elevación, ¿vale? Obviamente de cortisol, es que la tiene que haber. Hay mucha gente que le cuesta levantarse por la mañana porque no tiene una buena liberación de ese cortisol y la gente que parece que le ha pisado un camión por la mañana al levantar, ¿vale? Puede ser que esté habiendo demasiada hipercortisolemia, demasiada disfuncionalidad o demasiado llamado a lo largo del día y por lo tanto se pueda generar una fatiga adrenal o pueda haber una saturación de esa hormona. ¿Me explico lo que quiero decir, Pablito? Entonces, a partir de aquí, para valorar realmente si puede existir demasiada hipercortisolemia y demás, cortisol en orina 24 horas es lo más efectivo. No sé si es normal o yo que soy muy raro, pero cada quien entreno me da un poco de ansiedad. No he entendido muy bien esto que has puesto, Johnny, disculpa. Pero si estás en un sitio con total oscuridad, ¿se generaría igual el pico de cortisol? No, vamos a ver, el tema de la oscuridad, de la vitamina D, etcétera, etcétera, va por otro lado. No hay un mismo, no. A ver, vamos a ver, no confundamos cosas. ¿Vale? Tú estás en la oscuridad o no te está dando el sol, la luz solar, no significa que ahí esté elevado el cortisol. No sé si me explico. O sea, no va por otro lado. O sea, ahí ya estamos confundiendo. La noradrenalina la usamos en la UCI para regular la tensión. Evidentemente, claro. Sobre todo cuando hay hipo, ¿no? Buenos días, siempre da gusto escucharte. ¿Qué señales observas para saber si alguien ya debería subir carga de carbohidratos? ¿Quieres decir? Perdón, Mónica. ¿Carga de carbohidrato, Mónica? Nah, a ver, lo de las señales es que esto luego es muy relativo, ¿vale, Mónica? Porque evidentemente habría que contextualizar cada cosa. Es que, claro, tú no puedes ir tampoco de adivino muchas veces porque te puedes equivocar. Entonces, para mí lo más certero en muchas ocasiones, Mónica, es decir, bueno, vamos a solicitar una analítica, vamos a ver ciertos parámetros, que estos parámetros puedan incluirse, sobre todo en sanidad privada, pues bueno, en este caso no te suelen poner problemas si tienes un seguro médico privado. En sanidad pública, pues dependiendo de la comunidad autónoma y dependiendo de cómo se le cruce al médico, pues te lo podrán facilitar o no, pero normalmente te lo tendría que pautar un especialista, de entorno, sobre todo a nivel de endocrino y demás, para valorar ese entorno hormonal. O sea, sí porque sí, el médico de cabecera va a ser complicado. Pero en cualquier caso, Mónica, lo de subir cargas y demás,
Si estás refiriéndote al carbohidrato, pues bueno, ¿qué síntomas? Pues hombre, evidentemente que ya pueda estar afectando al descanso nocturno, Mónica. Sobre todo si eres una mujer ya pasado esos 44, 45 años, donde entremos en ese climaterio, perimenopausia y demás, y de esa clínica vasomotora empieza a verse afectada, ¿vale? Sobre todo a nivel de la noche, esos sofocos y demás. Esto, yo, todas las mujeres, Mónica, todas, incluso hombres, yo les meto carbohidrato por la noche, aunque me entrenen por la mañana, lo que sea, todo lleva reposición de carbohidrato, sobre todo para precisamente bajar esa hipercortisolemia nocturna que en muchas ocasiones, y dada esa clínica vasomotora, ya que el estrógeno cae a nivel, pues a nivel de salud cardiovascular, puede verse debilitada por la protección del estrógeno junto con la capa endotelial. También a nivel de colágeno pueda haber demasiada pérdida muscular, etcétera, etcétera. A ver, Mónica, lo importante en todo momento es que se entrene con cargas, ¿vale? Yo esto, de verdad, creo que la gente no es consciente de, gracias a la generación de células musculares, las aberturas de posibilidad que hay para mejorar todo ese contexto, ¿vale? Entonces, creo que primero, ser carbofóbico o carbofóbica no tiene ningún sentido. Hay que dar lo que el cuerpo necesita, evidentemente, pero sobre todo, y vuelvo a repetir, a la contra de lo que se pueda pensar, carbohidrato en la noche. Ojo, eso no quiere decir que cojas una bolsa de chucherías y te las comes. No. A ver, depende. Luego el tipo de carbohidrato influye, obviamente. Entonces, a lo mejor un carbohidrato con una entrada de sangre más sostenida y demás, pero por supuesto también las cantidades controladas. La dosis hace el veneno, evidentemente, ¿no? Nada, gracias a ti, Urqueta. Entonces, bueno, Mónica, no es que haya un momento de, ay, me noto cansada, ay, me noto tal. Bueno, habría que ver ya no solo por el factor de carbohidratos, sino por el factor de otros macronutrientes o incluso micronutrientes que esté habiendo carencias. Es que, claro, no es decir, oye, ¿cuándo meto carbohidrato? A ver, primero vamos a ver qué estás haciendo y cómo estás compensando tu día a día y cuáles son tu sintomatología a primeras horas del día y ver qué está ocurriendo y tal, y desde ahí ir tocando teclas y dar con la tecla y paliar la situación y mejorar luego ya todo el contexto. ¿Vale? Pero lo que no podemos es decir, ay, me noto no sé qué, ay, pues será esto. Hombre, a ver, entre otras cosas puede ser, ¿vale? O sea, no podemos jugar a adivino. Por eso hay que conocer bien a la persona, valorar su día a día, esas rutinas, ver si tiene alguna patología, pues en este caso en mujeres sobre todo estrógeno dependiente, que puede condicionar mucho otras áreas, pues evidentemente creo que hay que conocer mucho más. O sea, pensamos que esto es fácil, repito, esto es muy difícil, ¿vale? No podemos decir, vale, entonces yo ahora, si tengo esto, me pasa esto, si tengo esto, me pasa lo otro. A ver, si fuésemos, no somos robots, de verdad, y queremos todo fácil, cortita, al pie, ¿vale? Y que sea facilito todo. No, es complicado, ¿vale? O sea, no puedes decir, me pasa esto, tienes esto, me pasa esto, tienes lo otro. No. O sea, hay que ver todo el conjunto de situaciones y ya ir, joder, poquito a poquito, ir viendo a través de los... Yo al final lo que hago, Mónica, es constantemente estar hablando con la persona, ver por dónde puede estar coleando la situación, que pregunto cómo están sus situaciones emocionales a lo largo del día también, si hay mucho estrés, si hay situaciones muy estresantes, cómo llegas a la hora de descansar, etcétera. Y muchas veces se da con la tecla, sobre todo valorando todas las situaciones a lo largo del día, qué estás comiendo, qué tipo de comida, cuál es tu sintomatología al comer, porque muchas mujeres u hombres te dicen, buf, pues es que he comido y me noto hinchado, no sé qué me pasa, siempre me molesta en estos momentos del día, y puede ser directamente que vivas en esa hipercortisolemia constante, encima te hayas hecho carbofóbica y te hayas cogido lo del ayuno con papel de fumar, como se suele decir, y cojas y digas, ay, pues no me toca carbohidrato, ay, pues no como, tal, no sé qué, y vivas en una espiral de estrés enorme que al principio el cuerpo aguanta, pero llega un punto en el que no. Entonces, luego ya empezamos a tener malestar intestinal porque vivimos en un estado de simpaticotonía constante y por lo tanto estamos constantemente en un contexto catabólico y nunca anabólico y estamos constantemente estrés. La persona, bueno, se hace una analítica, el cortisol le sale por las orejas, en hombres la testosterona está tumbada sobre todo a nivel de ese HBG que se eleva por situación estresante, entonces el cuerpo, como es la máquina ahorrativa de energía más perfecta que existe, te va a decir, pues de aquí no sale nada hasta que no empieces a comer. O sea, que tenéis que entender que lo que vosotros queréis con respecto a lo que el cuerpo os va a dar es una complejidad enorme porque
vosotros queréis ser súper espartanos y espartanas y hacer esto y luego lo otro y ya no como esto y ya venga, pim, pam, pum, pim, pam, y que todo funcione. No. No. Si luego encima no compensáis con descanso nocturno, con nutrición, porque el descanso nocturno es clave, que haya una buena liberación hormonal, etcétera, etcétera. Sí, es que no es una cosa de calorías que entran por las que salen, que no, que no. Que si fuese sumar y restar estaríamos todos genial, nos veríamos todos estupendamente en el espejo. Uy, qué bien me veo. Uy, qué tal. Nada, es todo lo contrario. Entonces, lo primero que hay que hacer es generar cierta autocrítica y decir, coño, pues a lo mejor no estoy haciendo bien las cosas. Coño, pues a lo mejor no sé de lo que estoy hablando. No de lo que estoy hablando, pero he leído 4 cosas o he visto a 3 tíos que han comentado esto y pienso que esto es así y no, ¿vale? No. Si alguien pudiese directamente decir, oye, pues esto y esto para cada persona sin conocerla, te estaría engañando. Pues es imposible. Cada persona tiene un contexto, tiene una situación, hay que tratarla de determinada manera y si no hay principio de individualidad, pues estamos jodidos. Me siento muy cansada cuando entreno 3 días por semana, tren inferior. Cambia 2 veces. ¿Será muy poco? No. Caro, no, tampoco. No tiene por qué. Todo dependerá luego de ese volumen de entrenamiento semanal, de la intensidad que apliques y luego, bueno, ir revisando semana a semana para ir viendo cómo va fluyendo todo. Pero no tiene por qué ser poco. 2 días no me parece poco tampoco, ¿eh? No, claro. Yo tengo mujeres que hacen 3, pero más 2 que 3. Y no, para nada, claro. Es que tu contexto es muy distinto. Si tú has oído a alguna culturista que te hace 3 días, no tú, por ser una persona de a pie, o sea, no tú, en tu contexto, tienes que hacer 3 días. Esa persona, culturista, profesional, tiene un contexto totalmente distinto al tuyo y, por lo tanto, a lo mejor a esa persona le va bien 3 días y a ti te va bien 2 y 3 te va peor. Entonces, más no es mejor, ¿vale? No intentéis ser como la culturista famosa o el culturista famoso o el modelo fitness o la influencer o el influencer. No intentéis ser algo porque esa persona, para empezar, sabéis un 1% de su vida, ¿vale? Porque las historias y todos los rollos está todo manipulado. La vida de la gente en Instagram y en YouTube y esas cosas está no edulcorada. Eso ya es un refinamiento total. O sea, no sabéis nada de ellos, por mucho que parezcan sinceros y parezca que todo wow, que happy, que guay, sí, venga chicas o chicos, venga. No, os están contando lo que quieren contaros, ¿vale? Y os cuentan un 1% o 0,5. Entonces, es importante que entendáis que muchas veces os fijáis en gente, profesionales, que tienen un contexto literalmente distinto, ¿vale? Nadie llega a un campo de fútbol o de tenis y dice, oye, que quiero ser como Messi, oye, que quiero ser como Cristiano, oye, que quiero ser como Djokovic, como Federer. Bueno, primero aprende a coger la raqueta, aprende a darle con el interior. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es que es el único sector que está totalmente frivolizado y pensamos que puedo hacer así por arte de magia y mutar. No, esto requiere dedicación, hay que ver el punto de partida, abordar los principales problemas que uno tiene encima y desde ahí ir puliendo todo ese beneficio a posteriori, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es así. Hola, tengo fibromialgia y fatiga C, vale, síndrome ovario poliquístico. Fatiga C, lo de fatiga C me queda un poco pillado. SOP, síndrome de ovario poliquístico, he engordado muchísimo, no sé cómo, por dónde empezar. Ella, perfecto. Bueno, fibromialgia suele ser una patología autoinmune que normalmente viene por debilidad, puede venir por un síndrome metabólico ya sostenido en el tiempo, vida sedentaria, actividad física a nivel de fuerza o con cargas cero. Entonces, evidentemente, lo primero que tienes que hacer para mejorar esa sintomatología es reforzar esa musculatura o toda esa salud osteomuscular a través de ejercicios que en un primer momento puedan ser con bandas elásticas o con alguna mancuernita, no hacer por hacer, no mover por mover, sino con un impacto claro, preciso, con la mayor intensidad bajo tu nivel posible y evidentemente en todos los puntos articulares del cuerpo, ¿vale? Entonces, eso sería lo primero, ¿vale? Con una calidad específica y demás. Y a partir de aquí, evidentemente, ir viendo cómo vas evolucionando, pero por supuesto también abordaje dietético, abordaje alimenticio, el cual, obviamente, en este caso, al tener un síndrome ovario poliquístico, que al final lo que hace es una proliferación ovárica de testosterona,
Y por lo tanto esto suele ser una patología normalmente, no siempre, o sea, o en muchas ocasiones, insulinodependiente. Es decir, suele ser personas con resistencia a la insulina, con un porcentaje de grasa elevado, en este caso personas, me refiero a mujeres, las cuales evidentemente llega un punto en que hay una proliferación excesiva, un estado proinflamatorio muy grande. Y bueno, uno de los factores que puede generar síndrome de ovario poliquístico, ya te digo, es la resistencia a la insulina. ¿Vale? Entonces, esto en personas de Latinoamérica, que sobre todo pues hay mucha comida cereal, legumbre y tal, yo lo digo por experiencia porque sobre todo la gran mayoría de personas, de mujeres que he tenido con SOP son de Latinoamérica. En España también hay, y tengo. Pero sobre todo por muchas veces esa proliferación de cereal, legumbre en exceso, con salsas, que luego está muy rico, pero luego esas personas no compiten bien con ese carbohidrato y bueno, puedes crear situaciones de este tipo. A partir de aquí, el abordaje principal, ella, pues sería, obviamente, también a nivel dietético, bajando la incidencia de carbohidrato, esto es más que evidente, y a la par que voy entrenando con cargas o con resistencias, ir mejorando mi contexto osteomuscular y, por ende, mejorar mi metabolismo y mi capacidad de absorción de ese carbohidrato. Tú digamos que ahora mismo estás resistida, digamos que tus células y todo está como cerrado, ¿vale? Y todo lo que metas normalmente se va a ir al tejido adiposo, ¿vale? O al tejido visceral, ¿vale? Entonces, obviamente, lo que necesitamos es abrir esas compuertas, que empieces a mejorar la absorción de nutrientes y, por lo tanto, él o ella, en esa sinergia de entrenamiento y factor dietético, ir mejorando todo, tanto a nivel estético como esa sintomatología alrededor del SOP, esa fibromialgia, obviamente, intentando reforzar esa armadura a través de esos estímulos y, por lo tanto, también mejora estética, qué duda cabe. Así que ella, bueno, sencillísimo. Yo soy nutricionista y preparador físico. Si quieres saber cómo funciona, me escribes por privado. Te paso mi teléfono y te cuento a través de WhatsApp cómo funciona sin compromiso alguno. Y en el caso de que te cuadre, evidentemente yo me haría cargo a nivel de dieta, entrenamiento, seguimiento y todo. Trabajas directamente conmigo, revisiones semanales, todo. Nada, Mónica, gracias a ti. Adrián, 2.700 calorías. ¿Qué me quieres decir con eso, Adrián? Fatiga crónica, quería decir, perdona, nada, en absoluto. Factor muy claro también. También fatiga crónica, puede ser que haya esa saturación a nivel renal por esa cápsula suprarrenal que está constantemente liberando cortisol. Y obviamente esto es algo que hay que paliar, sobre todo en personas que han leído 4 cosas, ayunos de 8.000 días o de muchas horas, falta de carbohidrato. Y claro, igual que digo que hay que reducir, también hay que encajar. O sea, una cosa es reducir y otra cosa es anular. Y el cuerpo creo que para mí necesita, y creo que es evidente y no hace falta tener una persona con cero hidratos, sinceramente, y creo que además, más aún si cabe, lo que hay que hacer es impacto y repongo para que ese cortisol baje, para que haya un contexto anabólico y no constantemente catabólico, ¿vale, ella? Así que, bueno, lo dicho, por privado ella, si quieres saber cómo funciona, me escribes, te paso mi teléfono y te cuento. Caro, gracias, Caro. Muchísimas gracias por tus palabras y, bueno, cualquier duda que tengas, amenizamos el live, cualquier dudita que tengáis y me dices. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muchas gracias por tu respuesta. Nada, ella, gracias a ti por el aporte, porque al final yo lo que quiero es que me preguntéis porque necesito, bueno, sobre todo amenizar el live. Bueno, recordad que también estoy emitiendo aquí en directo en YouTube, así que si queréis escribirme por ahí o lo que necesitéis, también seguidme, darle like, os lo agradecería. Venga, animaos. ¿Entrenas en Alicante en un gym al aire libre por tus vídeos? Sí, tiene terrazas, sí, además tiene varias. Es en Santa Pola, en Alicante, en Santa Pola. Sí, tiene varias terrazas, una abierta con vistas al mar y luego tiene una más cerradita. No, está muy bien, está muy bien. Qué bueno, eso se extraña aquí en Madrid. Ya, ¿qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar si yo soy de Madrid, Pedro? ¿Qué me vas a contar? Lo tengo clarísimo. Se extraña bastante, sobre todo cuando entrenas en un zulo o en típico sitio bajo, sin
sin mucha ventilación y tal, ahí lo notas, sí. Sí, sí. Pero bueno, lo importante en los gimnasios, tío, es que